chicos? Buenas noches, bienvenidos al curso de F1. Hoy vamos a trabajar con el tema de trabajo y potencia mecánica. Voy a compartir la pantalla aquí. A ver, gente, ¿ustedes están viendo algo ahí? Más o menos. Ahí está. Muy bien, gente, este es el tema trabajo y potencia mecánica. Bien, vamos a empezar viendo el trabajo mecánico. Vamos a ver algunas definiciones, la manera como calcular el trabajo mecánico y después vamos a ver lo que es potencia mecánica, que son dos temas que están súper relacionados. Trabajo mecánico. Vamos a considerar una fuerza en la cual está actuando sobre un cuerpo y esta fuerza va a producir un desplazamiento desde el punto A hasta el punto B. Observa ahí, esta fuerza tiene el módulo constante y dirección aquí ángulo θ, definido por el ángulo θ. El trabajo mecánico que realice esta fuerza sobre este cuerpo lo vamos a definir como el producto de la fuerza veces la distancia AB multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Aquí θ sería la dirección de F. Entonces, si juntamos, por ejemplo, F coseno, sería la componente aquí. Pero ya vamos a ver algunos de estos casos. Pero, gente, esta es la manera como nosotros definimos el trabajo para una fuerza que es constante, actuando sobre un cuerpo. Las unidades, la fuerza está en Newton, la distancia en metros. Por lo tanto, el trabajo, esta unidad, recibe el nombre de joules, o joules, o julios, como quieran. Newtonmetro, joules, unidad del trabajo mecánico en el sistema internacional. Veamos algunos casos para este ángulo θ. Oye, ¿qué pasaría si este ángulo θ es 0 grados? Si es 0 grados, significa que F y esta distancia serían completamente paralelos en la misma dirección y sentido, tal como ustedes lo ven aquí. Por lo tanto, en este caso, si yo reemplazo θ0 aquí, coseno de 0 me da 1 positivo. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza que es paralelo a la distancia, además constante en la misma dirección y sentido, su trabajo será positivo y sería el producto de la fuerza veces la distancia. Ahí tenemos el primer caso, cuando la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección y sentido, trabajo positivo y lo calculamos haciendo el producto de ellos. Perfecto. El otro caso es cuando el ángulo es 180. 180 significa que la fuerza y la distancia tienen direcciones opuestas, tal como ustedes lo ven en esta figura. Además de ser paralelas, tienen direcciones opuestas, direcciones contrarias. Por lo tanto, si θ igual a 180 lo reemplaza aquí en la definición, te vas a dar cuenta que va a aparecer el coseno de 180, que es un ángulo cuadrantal que vale menos 1. Por lo tanto, cuando la fuerza es paralela a la distancia, pero en direcciones contrarias, su trabajo sería negativo. Y básicamente, de nuevo, el producto fuerza por distancia. Y tenemos el siguiente caso. Y el tercer caso, gente, es cuando el ángulo es 90 grados. Oye, cuando el ángulo es 90 grados, aquí va a aparecer el coseno de 90. Y coseno de 90, ángulo cuadrantal, ya sabes que es 0. Y 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Por lo tanto, en este caso, la fuerza y la distancia van a ser perpendiculares fuerza y distancia, y el trabajo va a ser nulo de esta fuerza que es perpendicular a la distancia. Por lo tanto, cuando la fuerza es perpendicular a la distancia, no realiza trabajo, no trabaja como algunos. Un caso particular es cuando la fuerza es perpendicular aquí a la dirección del movimiento. Recuerden que en cinemática la velocidad da la dirección del movimiento. Por lo tanto, para este movimiento circunferencial, hablar de fuerzas centrípetas, las fuerzas que son aquí, que se van hacia el centro, ellas van a ser perpendiculares al movimiento, o mejor dicho, a la velocidad que define la dirección del movimiento. Por lo tanto, en este caso, las fuerzas centrípetas también sus trabajos van a ser nulos. ¿Cómo hace una fuerza centrípeta? Aquí la fuerza que se va hacia el centro. Hablando de fuerza centrípeta, gente, la resultante aquí sobre este eje radial que ya lo habíamos estudiado en dinámica.
Por ejemplo, si yo considero solamente la tensión sería perpendicular a la dirección del movimiento. Por lo tanto, su trabajo va a ser nulo. Correcto. Entonces ahí tenemos los tres casos para fuerzas que son constantes en módulo. Seguimos con fuerza constante, pero vamos a considerar una trayectoria ahí cualquiera. Una trayectoria y en la cual en este cuerpo está actuando esta fuerza de módulo constante, lo lleva desde el punto A hasta el punto B, puede seguir ahí cualquier trayectoria. Para hallar el trabajo de esta fuerza en módulo constante, lo que vamos a hacer básicamente aquí es descomponer. Vamos a encontrar una componente horizontal, una componente vertical y la distancia desde el punto A hasta el punto B también lo vamos a descomponer, una distancia horizontal y vertical, de manera que el trabajo de esta fuerza básicamente sería la suma de los trabajos de las fuerzas componentes. Entonces el trabajo de F sería el trabajo de la componente en X más el trabajo de la componente en Y. Y aquí, por ejemplo, en la horizontal, la distancia horizontal con la componente horizontal son paralelas en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, su trabajo sería positivo. Simplemente el producto de la fuerza componente en X por la distancia horizontal. Que son los casos que ya hemos visto. Muy bien. Oye, ¿y qué pasa si yo tengo una fuerza de módulo constante y además esta fuerza es tangente? En cada punto aquí de la trayectoria, esta fuerza es tangente. ¿Cómo calculo el trabajo de esta fuerza tangente a cada punto aquí de la trayectoria? Además de ser constante en módulo, su trabajo sería el producto de esa fuerza tangente multiplicado por el recorrido, por el espacio recorrido. Y el espacio aquí sería la longitud de la trayectoria. Esa trayectoria puede ser línea recta, puede ser curva, puede ser circunferencial. Básicamente ese espacio, el recorrido, sería la longitud. Si fuera una circunferencia, sería la longitud de una circunferencia. Ya lo vamos a ver en los problemas. Ok, de nuevo recalco, ese E sub AB sería el espacio recorrido, la longitud de la trayectoria. Perfecto. Ahora hasta aquí hemos visto, claro, una fuerza siendo aplicada sobre un cuerpo. Oye, pero ¿qué pasaría si tenemos varias fuerzas? Por ejemplo, en este cuerpo está actuando una fuerza F1, F2, bla, 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 hasta Fn. Yo quiero saber cuál sería el trabajo debido a la presencia de estas fuerzas F sub n que están actuando sobre el cuerpo. O mejor dicho, la cantidad de trabajo neto o el trabajo total. Para hallar el trabajo total, básicamente sería calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y hacemos la sumatoria. Por lo tanto, el trabajo neto sería la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. O mejor dicho, el trabajo neto total sería el trabajo de la fuerza F1 más el trabajo de la fuerza F2 más bla 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 hasta el trabajo de la fuerza Fn. Y ahí tenemos el trabajo neto o trabajo total. Bien, hasta aquí con fuerzas de módulo constante. En algunos ejercicios, gente, va a aparecer problemas con fuerzas que su módulo varía. Su módulo es variable. ¿Cómo enfrentamos ese tipo de problemas para calcular el trabajo de una fuerza de módulo variable? Básicamente lo que hacemos, gente, es llevarlo a una gráfica. Observa ahí, llevamos una gráfica en la cual en el eje vertical se encuentra la fuerza, en la horizontal se encuentra la posición. Entonces, en cualquier punto aquí, a medida que la posición va cambiando, la fuerza también va cambiando. Por ejemplo, aquí en la posición X sub A tenemos una fuerza sub A. En la posición X sub B tenemos una fuerza X sub B. En forma gráfica, observa aquí, en esta posición X sub A está actuando esta fuerza F sub A, de manera que a medida que cambia la posición, la fuerza muda, va a cambiar en módulo. O sea, su módulo no es constante. En este caso, gente, al llevarlo a una gráfica, el trabajo lo calculo simplemente hallando el área bajo esta curva resultante. ¿Ok? El área bajo esta curva resultante. Generalmente las fuerzas, la dependencia de la fuerza con la posición, generalmente, gente, aquí, para nivel pre, es una relación lineal. Por lo tanto, las gráficas generalmente
van a ser rectas. Entonces calcular el área bajo esa recta va a ser un cálculo más o menos de RM, porque es un cálculo de áreas. Por lo tanto, pero si la interpretación aquí, el área, me daría el trabajo que realiza esta fuerza. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando el área está arriba, está sobre el eje aquí horizontal. Y si está debajo del eje horizontal, sería un área negativa, un trabajo negativo. Por lo tanto, ahí tenemos la interpretación de una fuerza que varía en módulo. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí con el tema de lo que es el trabajo mecánico. Ahora vamos a pasar a lo que es potencia mecánica. A ver, gente, definimos la potencia mecánica como aquella cantidad de trabajo por unidad de tiempo, o sea, la rapidez con que alguien realiza un trabajo. Entonces, la potencia es definido así: ¿qué tan rápido alguien, o una máquina o alguien realiza un determinado trabajo? Claro, tú vas a decir, oye, el más potente va a ser el que realiza el trabajo en un menor tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la definición de la potencia mecánica. Es una magnitud escalar que mide, que expresa esa rapidez con que alguien realiza un determinado trabajo. Las unidades, claro, el trabajo en joules, lo acabamos de ver, el tiempo en segundos en el SI, Sistema Internacional. Por lo tanto, la potencia tiene esta unidad que recibe el nombre de watts o vatios. ¿Han escuchado esta unidad o W? Cuando compren sus foquitos, 25 W. ¿Qué es eso? La potencia. 25 watts. Muy bien. Otra manera de definir la potencia mecánica sería el producto de la fuerza veces la velocidad, o también la cantidad de energía por unidad de tiempo. Es otra forma de definir lo que es la potencia. Perfecto. También existen otras unidades para la potencia mecánica. Ustedes ya habrán escuchado el horsepower o caballo de fuerza, los HP. ¿Han escuchado ese término? Ese camión tiene 200 caballos de fuerza, es unidad de potencia, o los caballos de vapor también es otra unidad de la potencia mecánica. La equivalencia con los watts, aquí tenemos un HP, un caballo de fuerza, equivale a 746 watts, y un CB, un caballo de vapor, 735 watts. En algunos problemas escasamente viene esta unidad HP, escasamente. Generalmente en el sistema internacional vamos a usar los watts. Para finalizar esta parte teórica, gente, vamos a ver lo que sería la eficiencia o rendimiento de una máquina, y lo representamos por esta letra griega llamada eta. Entonces vamos a considerar aquí una máquina o un motor cualquiera, la cual, para que funcione este motor, yo le voy a entregar, le voy a suministrar cierta cantidad de trabajo por unidad de tiempo, o mejor dicho, una potencia que yo le voy a entregar, le voy a suministrar. Claro, por efectos de rozamiento del motor y todo lo demás, circuito interno, parte de esa potencia entregada se va a perder, la llamamos la pérdida, como algunos, y parte la va a usar para realizar un determinado trabajo. ¿Ok? Le entrego para que funcione, parte se pierde y parte se usa. Eso lo que se usa es para realizar un determinado trabajo del objetivo de la construcción del motor. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo definimos entonces el rendimiento o la eficiencia de una máquina? Lo vamos a definir de la siguiente manera: la potencia que usa entre la potencia entregada multiplicado por el 100%. Algunos le llaman rendimiento porcentual. Entonces, si tú tuvieras dos máquinas en la cual tú tuvieras que elegir cuál de ellas usar para un determinado trabajo, tú básicamente y por lógica, tú usarías el que es más eficiente. Por ejemplo, si tienes una máquina 1 de eficiencia 50%, la máquina 2 de eficiencia 80%, obviamente tú vas a elegir el que es más eficiente. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué significa esto de la eficiencia? Gente, así en palabras simples, lo que mide, o el significado aquí de la eficiencia, es qué porcentaje de lo que se le entrega lo usa para realizar un determinado trabajo.
O sea, si hablamos de una máquina del 50% eficiente, significa que de todo lo que yo le entrego, 50% lo usa para realizar un trabajo. Oye, si la máquina es 80% eficiente, de todo lo que yo le entrego, 80% lo va a usar para hacer un determinado trabajo. Por lo tanto, ese es el significado por detrás de este negocio de la eficiencia o rendimiento de una máquina. O sea, qué cantidad o qué porcentaje de lo que fue entregado se usa para realizar un determinado trabajo. De nuevo, esta es la potencia que se le entrega, la potencia perdida y la potencia útil para hacer un determinado trabajo. Se me está lenguando la traba. Muy bien, además se va a cumplir lo siguiente, gente. Por intuición, todo lo que entra tiene que salir. Por lo tanto, si entra potencia entregada, va a ser igual a lo que sale por arriba y lo que sale por acá a la derecha. Esa potencia entregada va a ser potencia perdida más la potencia útil. Y el rendimiento porcentual o la eficiencia, gente, escucha bien, nunca es mayor que el 100%. Oye, pero 100%, si hablamos en decimales, es 1. La eficiencia siempre va a ser menor que 1. Menor que 1 o menor que el 100%. O sea, nunca vamos a encontrar una máquina que todo lo que se le entregó lo va a usar para hacer un determinado trabajo. Siempre por efectos de calentamiento, de rozamiento del circuito interno de una máquina, siempre va a haber una pérdida. Perfecto. Con esto ya estamos preparados para enfrentar nuestros problemas. Muy bien, esta es la separatita. Trabajo y potencia mecánica. Vamos a elegir algunos problemas y vamos a resolver juntos. Gente, ¿sí me están escuchando? ¿Todo bien, chicos? Parece que hay un desfase. Chicos. A ver qué está pasando aquí. Sí, parece que llega un poco desfasado. A ver, gente, un momento. Déjame conectarme a la otra red. Rápidamente. A ver, no se vayan. Ya, y ahora mejoró. Está mejor. Ah, ya, creo que aquí estaba con una red que estaba teniendo problemas. Muy bien, gente, cualquier cosa, bueno, la clase está siendo grabada, entonces no se preocupen ahí. Ahora sí, gente, vamos a lo que nos interesa, vamos a nuestra parte práctica. Cualquier cosa vamos a regresar ahí a la teoría para traer algunas cosillas. Ok, problema número 1. Sobre un bloque actúan una fuerza cuyo módulo depende de la posición. Observa, una fuerza cuyo módulo depende de la posición. Estamos hablando de una fuerza que varía, no es constante. Y bueno, me dan esta gráfica. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se desarrolla desde una posición inicial 0 hasta una posición final de 8 metros? Esa es nuestra incógnita. Entonces te dan la gráfica aquí en la ayuda, te dan la gráfica y yo quiero saber cuál es el trabajo que desarrolla esta fuerza desde la posición 0 hasta la posición 8. Vamos a regresar aquí a nuestra parte teórica y veamos aquí la última parte, trabajo de una fuerza de módulo variable. Vamos a llevar esto y nos valemos de la interpretación aquí de este gráfico. Muy bien, gente, ahí tenemos el gráfico. El problema ya te lo da por suerte, por lo tanto déjame aquí exagerarlo un poquito para sacarle la interpretación y el provecho. Muy bien. Oye, observa aquí en la posición, observa aquí en la gráfica, en la vertical tenemos la fuerza y en la horizontal tenemos la posición. Aquí faltó el X, la posición en metros. Muy bien, gente. Oye, el problema nos dice desde la posición 0 hasta la posición 8, desde la posición 0, o sea, cuando X vale 0 hasta una posición 8, aquí yo quiero saber cuál fue el trabajo que desarrolla esta fuerza. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, estamos en este caso, gente. Entonces lo que nos va a interesar para hallar el trabajo, lo que nos va a interesar básicamente es calcular cuánto sería el área bajo la curva. ¿Cuál curva, profesor?
desde las posiciones que el problema nos ha especificado, desde 0 hasta 8. Entonces vamos a especificar esa área, esa región que nos interesa. Cuando es 0, observa aquí la gráfica, cuando es 0, aquí la posición es 0, F también sería 0. Estamos aquí en el origen. El origen es el 0, 0. Recuerda que el origen es el 0, 0. ¿Cómo así 0, 0, profesor? 0 en X y 0 en la vertical. Exactamente. O sea, la fuerza representa la vertical, por lo tanto la fuerza sería 0 cuando X vale 0. Muy bien, y cuando X vale 8, ¿cuánto sería la fuerza? Entonces vamos a representarlo aquí. Cuando X vale 8, ¿cuánto sería nuestra fuerza? ¿Cuál sería el módulo aquí de esta fuerza? Y bueno, aquí te dan la pendiente de esta recta, o mejor dicho, el ángulo que forma la recta con la horizontal, 37, que es un ángulo conocido. Ya estamos cansados de usarlo, ¿verdad? Ya estamos cansados de verlo, siempre en física aparece. Oye, ¿cuánto mide este cateto? De 0, ya, es el proporcional a 4K, ahí está, 3K. Y bueno, 5K si quieres. Ahí está. Este cateto de 0 a 8 es 8. K vale 2. Correcto. Oye, si K vale 2, este cateto vertical sería 6. En la vertical, desde 0 hasta 6. Por lo tanto, aquí a la fuerza, cuando X vale 8, a la fuerza le corresponde 6. Muy bien, con esto, gente, ya estamos listos para calcular el área. ¿Cuál área, profesor? Aquí ya lo voy a sombrear. Vamos a sombrear el área bajo la curva. El área bajo la curva. Claro, desde los límites en la posición que te especifique el problema. Cuidado ahí, gente. Si hubiera pedido el problema, oye, desde la posición 4, por ejemplo, hasta 8, solamente sería esto. ¿Ok? El problema te especifica desde 0 hasta 8, por lo tanto es toda esa región de amarillo. Ahí el problema debe especificar aquí en el eje horizontal. Muy bien, entonces la región corresponde a un triángulo. ¿Cómo calculas el área de un triángulo? X. Ahí está, muy bien. Por lo tanto, aquí el trabajo de esta fuerza sería la base, que es 8, por la altura, que es 6, dividido entre 2. Este 2 es de la fórmula del área. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería 24, la unidad aquí del trabajo, el joules. ¿Ok, gente? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Ustedes ya estudiaron geometría analítica? ¿Ya vieron esos temas de geometría analítica, ecuación de una recta? ¿Todavía? Ah, ya, muy bien. Bueno, ahí ustedes más o menos van a ver algunos conceptos de pendiente, de encontrar la ecuación de una recta conociendo dos puntos, conociendo punto y pendiente, ¿sí? Ahí, esos detalles, gente, ustedes van a recordar cuando vean esto. Pero yo no quiero adelantarme, no quiero dar spoiler por el momento, pero sí, este problema es recontra simple, básicamente calcular el área que representa el trabajo. Muy bien. ¿Cómo dices? Sí, en algunos problemas sí, geometría analítica nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Claro, nos facilita el cálculo. ¿Se puede hacer de otra manera sin usar geometría analítica? Sí, pero en realidad lo estás usando sin saber que lo estás usando. Si es que no supiera. Pero bueno, ya eso, cuando vean geometría analítica ahí, con calma. A ver, vamos a hacer el 2 en silencio. El problema nos dice, determina el rendimiento de un motor si éste experimenta una potencia perdida del 25% de la potencia útil. Pues vamos aquí a nuestra parte teórica. Estamos aquí en este tópico de la eficiencia. Y para no hacerles el cuento largo, voy a aprovecharme esta figurita y vamos a traer la definición del rendimiento o eficiencia de una máquina, que es lo que te piden calcular. ¿Ok? Gente, esta fórmula, así como ustedes lo ven, esta fórmula, ¿cuál fórmula, profe? Esta fórmula, así como ustedes lo ven, es llamado rendimiento porcentual. O sea,
la eficiencia aquí es 80%, siempre en porcentaje. 80%, 50%, 70%, siempre en porcentaje. Profe, pero aquí la alternativa está en decimal. O sea, también lo puedo expresar no solamente en porcentaje, pero también en decimal. Ya lo vamos a ver aquí. A ver, regresamos al problema. Y el problema nos dice, oye, la pérdida es el 25% de la potencia útil. Por lo tanto, esta pérdida yo lo puedo escribir así. 25% de la potencia útil. Gente, el 25%, ¿qué significa eso? Que, a ver, del 100%, si ustedes tienen 50... Claro, ya, pero está bien. Pero yo quiero expresar esto en fracción. Esa es la idea. Esa es mi idea. 25 sobre 100, o si quieres pensarlo de esta forma, oye, del 100%, tú le quitas el 50, que es la mitad, sería un medio, ¿verdad? Si tú les... El 25% es la otra mitad, o sea, la mitad de la mitad, la cuarta parte. Por lo tanto, ahí está. Pensándolo así, en palabras simples, la pérdida sería un cuarto de la potencia útil. ¿Correcto? Perfecto. Pero, hemos visto que todo lo que entra tiene que salir. O sea, la potencia entregada es igual a la pérdida más la útil. Vamos a valernos de esta relación aquí abajito y vamos a escribirla aquí. Potencia entregada es igual lo que se pierde más lo que se va a usar. Muy bien. Pero lo que se pierde es un cuarto de lo que se va a usar. Entonces vamos a escribir aquí más potencia útil. Y esa es la potencia entregada. Muy bien, vamos a sumar esto. Ustedes ya saben, si quieres transfórmalo en fracciones homogéneas. Multiplícalo por 4 y divide entre 4. No lo vayas a simplificar. O sea, déjalo ahí porque quiero que sean fracciones homogéneas para sumar los numeradores. 1 veces PU más 4 veces la misma historia sería 5 veces potencia útil. Y abajo te queda el 4 y aquí a la izquierda potencia entregada. Estoy sumando fracciones, gente, aquí. Estoy sumando fracciones. Espero que ya a estas alturas del campeonato domines más o menos esto. Fracciones homogéneas. Y vamos a acomodar. ¿Cómo, profe? Vamos a acomodar. Este 4 que está dividiendo, yo lo voy a pasar aquí a multiplicar. 4. Y el 5 lo voy a pasar a dividir. Ahí está. Por aquí a la derecha tenemos potencia útil. Y esta potencia entregada yo la voy a pasar a dividir a la derecha. Observa que la potencia útil entre la entregada es parte de la definición de lo que es la eficiencia. Si yo lo dejo tal y como está, la eficiencia sería ¿cuánto? 4 entre 5, ¿cuánto es? Sería 0.8 y el problema se acabó. O si quieres expresarlo en porcentaje, simplemente multiplicas por el 100%, y para que no varíe también aquí por el 100%, y cuando tú haces el producto por el 100%, aquí nos quedaría en porcentaje 80%. En porcentaje sería 80%. Entonces, básicamente tú lo puedes expresar en decimal o en porcentaje. Entonces, cualquiera de las dos es válido. Esto que estoy bordeando de verde es llamado la eficiencia aquí, siguiendo la definición. Ok, a partir de esta ecuación lo que hemos hecho es darle forma y llegar aquí a la fórmula de la eficiencia, que es lo que me piden calcular. O lo puedes escribir en porcentaje o en decimal. En este caso la alternativa está en decimal, por lo tanto lo dejas 0.8. Muy bien. Recuerden ahí fracciones, gente, perdón, fracciones no, porcentajes. Recuerden porcentajes. ¿Qué es decir? ¿Qué significa X%? ¿Qué significa? Creo que Daniel ya lo dijo. X sobre 100. ¿Ok? Esto creo que ya me imagino que ya lo vieron en RM. Claro, si tú dices 100%, ¿qué es esto? 100 sobre 100, que es 1, ¿verdad? O sea, bien tú lo puedes, oye, 100% es 1. O lo puedes dejar en decimal, 0,8, o en porcentaje.
Muy bien. Muy bien, con esa ahí refrescada de memoria. Si no hay comentario, vamos a pasar para el siguiente problema. ¿Todo bien, gente? ¿Está aquí? Muy bien, muy bien. Problema 5 entonces. Un cuerpo puntual de masa m se mueve en una trayectoria circular bajo la acción de una fuerza de módulo constante y una velocidad instantánea v, siendo ambas tangentes. O sea, tanto la fuerza como la velocidad instantánea son tangentes a la trayectoria en todo punto. La pregunta es el trabajo realizado por dicha fuerza sobre la masa para ir desde el punto A hasta el punto B. Regresamos a nuestra parte teórica del tema de trabajo. Observa, estamos en este caso, la fuerza es constante y además tangente en todo punto. ¿Cómo calculamos su trabajo? Simplemente el producto de esa fuerza que es tangente multiplicado por el espacio, por el recorrido, por la longitud de la trayectoria. Entonces vamos a llevar esta formulita y lo vamos a usar en este problema. Ok, la masita parte del punto A y va a llegar hasta abajo el punto B. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es ese recorrido? Voy a repintarlo por aquí. Esto sería el recorrido. Desde el punto A y llega hasta el punto B. Y este recorrido corresponde ahí a una semicircunferencia. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Correcto. Este sería nuestro recorrido desde el punto A hasta el punto B. Básicamente es la longitud aquí de una semicircunferencia. En física le habíamos llamado S, longitud de arco. Creo que en trigo le llaman L minúscula o L mayúscula, pero es la misma vaina. ¿Cómo encuentro la longitud de arco? Gente, ¿cómo encontramos? El ángulo por el radio. Muy bien. ¿Cuál es el ángulo aquí central de una semicircunferencia? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale, gente, el ángulo central aquí de una semicircunferencia? Dilo, gente. 180. ¿En radianes cuánto sería? Pi radianes. Muy bien. Ahí está. Siempre en radianes, gente. En física, aquí en radianes. Sí, en radianes. En física, aquí en radianes. Muy bien. Por lo tanto, el espacio o el recorrido sería la longitud de arco, pi, multiplicado por el radio, que bueno, ya te dan el radio, que es R mayúscula. Muy bien, ya tenemos el espacio o la longitud de arco, por lo tanto el trabajo que realice esa fuerza que es tangente F para ir desde el punto A hasta el punto B sería el producto de esa fuerza que es tangente multiplicado por el recorrido, que es pi por R. Muy bien, si quieres acomodar la respuesta, el pi lo pones adelante, el R después y por último F. Y ahí tenemos el trabajo de esta fuerza que es tangente. Ok, se acabó el problema. Profe, si hubiera sido desde el punto A, da una vuelta hasta llegar al mismo punto, ¿cuánto sería el trabajo? ¿Cuánto sería el recorrido en primer lugar? El recorrido sería todo, ¿verdad? Ahí está. Simplemente el ángulo cambia. Exactamente. Exactamente. Sería 2 veces pi RF. Entonces ya sabes cómo enfrentar este tipo de problemas. ¿Comentario hasta aquí? Muy bien. Muy bien, gente. Y esta fórmula obedece ahí a cualquier tipo de trayectoria que se le ocurra el problema ahí al camarada colocar. Seguimos. Problema 4. ¿Qué potencia desarrolla el motor de un automóvil que se desplaza a esta velocidad? 144 km por hora. Sobre una pista recta donde el coeficiente de fricción, aquí te dan dos valores para confundirte, y el auto pesa 20 N. A ver, vamos a imaginarnos esta situación y vamos a hacer el análisis. A ver, gente, dibujamos el auto aquí a la antigua. Ahí está. Ahí tenemos el carrito que tiene esta velocidad de 144 km por hora. 144 km por hora está
está con una velocidad mayor que el límite, ¿verdad? Del 90 km/h que acepta. Oye, ¿cuánto es esto en metros por segundo? ¿Recuerdan qué hacíamos para transformarlo a metros por segundo? Multiplicábamos por 5 sobre 18. A ver, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es este producto, gente? A ver, ayúdame, tú también trabaja. ¿Cuánto sería este producto? A ver, gente, ¿cuánto sería este producto? A ver, sácale 18ava, 1, si quieres. 18ava, 1, 18ava de 144, ¿cuánto es? Sale 40. Claro, aquí es 8. Por 5, 40. Muy bien. 40 metros por segundo. Entonces tenemos este carrito con esta rapidez de 40 metros por segundo. Si quieres esta velocidad hacia la derecha, 40 metros por segundo. Sobre una pista que tiene dos valores del coeficiente de rozamiento. Y solo para confundirte, te han puesto hoy 0.5 y 0.25. Ya sabes que el 0.5 es mayor, ¿verdad? Siendo mayor, esto es definido como el coeficiente de rozamiento estático, y el menor, el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, gente. Oye, pero este móvil está en movimiento. Móvil en movimiento. Oye, siendo que está en movimiento, ¿cuál de los dos vamos a usar? ¿El estático o el cinético? Exactamente, nosotros vamos a usar el cinético, porque está en movimiento. Si no estuviera en movimiento, bueno, el estático. En este caso, en movimiento, usamos el cinético. Muy bien, gente, muy bien. Hasta aquí no hemos comentado nada de lo que nos dicen. Ahorita lo voy a comentar. Estamos aquí recordando algunas cosas. El auto pesa 20 newton y nos piden calcular cuál es la potencia que desarrolla, ojo, el motor del automóvil para hacer este carro mover a esta velocidad 40 metros por segundo, claro, constante, sobre esta trayectoria que es rugosa, sobre esta pista rugosa. Entonces vamos a escribir aquí, traemos nuestra formulita de la potencia, trabajo por unidad de tiempo. Ahí tenemos nuestra fórmula de la potencia. Obviamente que este automóvil va a recorrer una determinada distancia. Voy a especificar aquí una determinada distancia. Y claro, el motor le va a proporcionar una fuerza para que este móvil comience el movimiento. Por lo tanto, voy a expresar así gráficamente, o bueno, en este diagrama, diagramáticamente hablando, voy a expresar esa fuerza del motor con este vector F sub m, o sea, fuerza del motor para que este móvil comience el movimiento. Y aprovecho aquí para hacer el diagrama de cuerpo libre ya de una vez. Por aquí tenemos el peso, que es 20 newton, ahí está. Tenemos la fuerza de reacción normal, que ya sabes que es perpendicular ahí a la superficie. Esta fuerza de reacción normal, ahí la dibujamos. Y además, como la superficie rugosa, aparece la fuerza de fricción que se va a oponer a este movimiento. Recordamos, gente, que la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de rozamiento que nosotros vamos a usar debido al movimiento, el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la reacción normal. Y como el movimiento únicamente se encuentra en la horizontal, en la vertical, gente, se encuentra en equilibrio. Además, la velocidad es constante. En la horizontal también se encontraría en equilibrio. Gente, aquí el problema, la velocidad es constante. Por lo tanto, este cuerpo está en equilibrio. Tanto en la vertical como en la horizontal se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa que se encuentra en equilibrio, profesor? Que las fuerzas que suben, por ejemplo, en la vertical, en módulos son iguales o se compensan a las que bajan. Oye, si baja 20, ¿cuánto debe ser la normal? 20 newton también. Claro. 20 newton. 20 newton para que se compense. ¿Ok? Perfecto. Oye, ¿y qué pasa en la horizontal? La fuerza del motor y la fuerza de fricción también
también deben ser iguales para que se cumpla la condición de equilibrio. Voy a escribirlo aquí antes de entrar a lo que es la potencia. La fuerza del motor sería igual aquí para que se compense a la fuerza de rozamiento. Pero esa fuerza de rozamiento es el mo cinético por la reacción normal. Vamos a reemplazar. Hoy el mo cinético es 0.25, que en fracción yo lo voy a escribir como un cuarto, multiplicado por la reacción normal, que vale 20. ¿Cuánto es un cuarto por 20, gente? 5. Sería 5 newton. Quiere decir que el motor le está proporcionando 5 newton para que este móvil se mueva a esta velocidad constante, 40 metros por segundo. Hasta ahí no hemos calculado nada de potencia. Ahora lo vamos a hacer. Muy bien, vamos a partir aquí de la definición de lo que es potencia. Trabajo entre el tiempo. Pero el trabajo lo hemos definido. ¿El trabajo de quién sería? De la fuerza del motor. Porque la pregunta es, ¿qué potencia desarrolla el motor? Y el motor está proporcionando una fuerza. Por lo tanto, el trabajo sería justamente de la fuerza del motor. Entonces aquí tenemos el trabajo, fuerza, multiplicado por la distancia, esta distancia de rojo, D. Y por abajo está el tiempo. Estamos definiendo aquí el trabajo a partir de la fórmula que ya hemos visto. Estamos en el caso de que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, aquí el trabajo es positivo. ¿De dónde narices sacó eso, profesor? Está aquí, gente, en la parte teórica. Estamos en este primer caso. La fuerza y la distancia paralelos en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, el trabajo positivo. Regresamos aquí. Allá, entonces tenemos que la potencia sería la fuerza del motor, que ya lo hemos calculado aquí, multiplicado por la distancia, que yo no sé, no me piden, dividido entre el tiempo, que yo no sé y tampoco me piden. Pero, siendo que esta velocidad es constante, ¿quién es distancia entre el tiempo? ¿Quién es distancia entre el tiempo? ¿Se acuerdan del MRU? ¿Quién es distancia entre el tiempo entonces? Sí. La velocidad. ¿Y cuánto es esta velocidad? 40. Exacto. Por lo tanto, la potencia sería la fuerza del motor, que es 5 newton, voy a escribir las unidades, multiplicado por aquí la velocidad en módulo 40 metros por segundo. Muy bien. ¿Cuánto sería el producto? Ahí está. 200. Unidad, newtonmetros, se llama joules por segundo. Y joules por segundo, esto es llamado de watts o vatios. Por lo tanto, ahí tenemos la potencia de del motor del carro. Ahí está. Comentarios. Sí, Daniel. Claro, porque claro, si tú tuvieras la distancia y el tiempo, ahí lo reemplazas. ¿Ok? Lo reemplazas. Bueno, aquí no tenemos. No sabemos cuánto es la distancia, no sabemos cuánto es el tiempo, no nos piden. Por lo tanto, aprovechamos, siendo que la velocidad es constante, distancia entre el tiempo es la rapidez. Por eso hemos aprovechado de esto. ¿Ok, Daniel? Perfecto. Siguiente problema. A ver, gente, aquí quiero que ustedes se concentren al máximo. Este problema sí es un poco malcriado. Problema 9. Cuando el bloque mostrado pasa por el punto P en X igual a 0, o sea, en la posición 0, empieza a actuar sobre este, no, debe ser sobre este, una fuerza, o sea, sobre el bloque, una fuerza de 10x y ese vector y, vector unitario en el eje horizontal positivo hacia la derecha. Cuando este bloque está aquí en el punto P, en la posición 0, comienza a actuar esta fuerza. Siendo x la posición en metros, calcule la rapidez de dicho bloque para la posición 40 metros. A ver, gente, ¿cómo, profe, cómo este problema realmente está mal criado? A ver, la posición
x igual a 0. Entonces tenemos aquí la posición x igual a 0. Aquí, en x igual a 0, comienza a actuar una fuerza sobre este bloque. Recuerda que este bloque, antes de pasar el punto P, se está moviendo con esta rapidez, observa, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Y cuando llega al punto P, aquí, espero que me estés acompañando, aquí cuando llega al punto P, recién va a actuar una fuerza que obedece a esta ecuación, 10x. Entonces aquí tenemos esta fuerza que está actuando, 10x. Entonces, debido a la actuación, debido a que actúa esta fuerza de 10x, entonces este cuerpo ya no va a tener su velocidad constante. O sea, en esta posición, y voy a llamarle velocidad inicial, justamente en el momento donde está donde actúa esta fuerza, su velocidad, debido a la presencia de esta fuerza, ya no va a ser constante. Ya no va a ser 10, 10 y 10 en todo momento. No. Debido a la presencia de esta fuerza, este cuerpo comienza a acelerar. ¿Y qué es lo que produce la aceleración? Una variación en la velocidad. Por lo tanto, cuando el cuerpo que se sigue moviendo debido a la actuación de esta... A ver, espera. Déjame traer solamente este bloque. Cuando el cuerpo se sigue moviendo debido a la presencia de este bloque, y más adelante, cuando pasa por la posición x igual a 40, como nos dice el problema, x igual a 40, cuando pasa por esta posición, x igual a 40, la pregunta es, calcula la rapidez en esta posición, la rapidez del bloque en esta posición, y vamos a llamarle velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? Y claro, la fuerza sigue actuando. Esa fuerza que es 10x sigue actuando. A ver, gente, ¿entendieron? Aquí estamos planteando el problema. De nuevo, gente, el bloque inicialmente, antes de pasar por el punto P, se mueve a esta velocidad de 10 metros por segundo. Se sigue moviendo. Justamente en el punto P actúa esta fuerza. Entonces, debido a la presencia de esta fuerza, la rapidez ya no va a ser 10 metros por segundo, o sea, no va a ser constante. Debido a la presencia de esta fuerza, por la segunda ley de Newton, el tema de dinámica que hemos visto la semana pasada, aparece una aceleración. Y esta aceleración va a producir una variación en la velocidad. Entonces, esta fuerza produce un aumento en su rapidez hasta que en la posición x40 me piden hallar cuál es su rapidez, cuál es su velocidad aquí, justamente en esta posición x igual a 40. Observa las alternativas, todas son mayores que 10. ¿Ok? Por lo tanto, yo quiero saber cuánto es la rapidez aquí. Muy bien, gente. Entonces vamos a recordar primero, vamos a repasar aquí cinemática. ¿O, profe? Cinemática, sí. A ver, gente, presta atención porque aquí el resultado que vamos a obtener es un resultado bacán. Observa ahí. Por cinemática nosotros sabemos, como no tenemos tiempo, nadie tiene tiempo aquí, nosotros sabemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más el doble de la aceleración por la distancia. ¿Y quién es la distancia, profesor? La distancia sería todo esto, ¿verdad? Todo esto desde la posición 0 hasta 40 sería nuestra distancia. ¿Ok? De 0 a 40 hay 40 metros. Todo esto sería nuestra distancia, ¿verdad? Perfecto. Entonces sabemos esta formulita. A ver, ¿qué te parece? Observa lo que voy a hacer. Si yo despejo el producto A por D, ¿por qué lo va a despejar, profesor? Calma, ahorita tal vez no tenga sentido lo que voy a hacer, pero en realidad sí va a tener más adelante. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir y tengo que el producto A por D, ahí tenemos la diferencia de cuadrados de las velocidades dividido entre 2. Entonces déjalo ahí. Perfecto. Déjalo ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. De la definición del trabajo, nosotros hemos visto que el trabajo sería la fuerza
veces la distancia, ¿correcto? Fuerza y la distancia paralelos en la misma dirección y sentido. Ahí tenemos fuerza por distancia. Pero esta fuerza que está siendo aplicado sobre este cuerpo, siendo que la superficie es lisa, es la única que la hace que acelerar. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, esta fuerza es el producto de la masa veces la aceleración. Y esto multiplicado por la distancia. Y observa que aquí aparece el producto A por D, que lo tenemos aquí. Entonces esta vaina lo voy a reemplazar aquí. Y observa lo que va a pasar. Masa multiplicado por este producto, que es todo esto. No lo voy a escribir de nuevo. Simplemente ahí está. Ahí está. Por lo tanto, el trabajo, debido a esta acción de la fuerza F, va a ser igual a estos términos. Masa sobre 2 multiplicado por la diferencia de cuadrados de las rapidez. Rapidez al final al cuadrado menos la rapidez inicial elevado al cuadrado. Gente, en energía, este resultado es llamado el teorema del trabajo y la energía cinética. Ok, dando un spoiler ahí, la energía cinética, ya que lo vamos a estudiar la otra semana, viene definido de esta forma, o sea, depende del movimiento del bloque. O sea, ¿no? Bien podemos haber hecho directamente aplicando este teorema, pero aquí lo estamos demostrando. Teorema del trabajo y la energía cinética. En forma general sería el teorema del trabajo neto y la energía cinética. ¿Okay? Existe otro teorema también, teorema del trabajo y la energía mecánica, que ya más adelante lo vamos a estudiar. Pero por el momento vamos a quedarnos con este spoiler, bien bonito. Déjalo ahí, bien bacán. Y esto nosotros lo vamos a usar para resolver este problema. Observa que la velocidad inicial, aquí lo tenemos como 10 metros por segundo. La velocidad final es lo que queremos calcular. La masa es 2 kilogramos, por cierto, la masa, aquí, 2 kilogramos del bloque. Bueno, el 2 es 2, pero aquí en el lado izquierdo aparece el trabajo de la fuerza que está siendo aplicada, que hace este efecto, que produce el efecto de la variación de la velocidad. Por lo tanto, lo que nos compete a nosotros es calcular el trabajo de esta fuerza. Calculamos el trabajo de esta fuerza, lo reemplazamos aquí y ya está. Podemos calcular cuánto sería la velocidad final. Si esta fuerza fuera en módulo constante, por ejemplo, si fuera 200 Newton, claro, directamente su trabajo sería el producto fuerza por distancia y ya está. Lo reemplaza aquí y calculamos la velocidad final. Pero en este problema, esta fuerza no es constante. Y ahí está, vamos a decir, un poquito de dificultad. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta fuerza que no es constante? Como hicimos en el problema 1, vamos a calcular el trabajo haciendo una gráfica. Entonces vamos a hacer una gráfica. Enfrentamos este problema haciendo la gráfica. Por aquí en el eje vertical, la fuerza, y en el eje horizontal tenemos la posición. Estamos haciendo la gráfica para calcular el trabajo de esta fuerza, que por cierto es una fuerza variable. Cuando la posición es 0, ¿cuánto es la fuerza? Observa que la fuerza, esta fuerza, tiene la siguiente forma. Voy a escribirlo aquí en bonito. Esta fuerza tiene la siguiente forma. 10x en módulo. ¿Qué significa? Depende de la posición. Cuando x vale 0, se observa ahí. Cuando x vale 0, ¿cuánto es la fuerza? Si x es igual a 0, lo reemplazas aquí. X vale 0 por 10, la fuerza sería 0. Ahí tenemos el par de puntos. Cuando x es 0, la fuerza 0. O sea, estamos en el origen, el 0, 0. Exactamente, estamos en el centro ahí, en el origen, 0, 0. Muy bien, ahí tenemos el primer punto. Profe, ¿qué gráfica es? Antes gente que dibuje el otro punto. Esta relación es lineal en la posición. ¿Por qué lineal? Porque el exponente de x es 1.
Profe, y si fuera 2, es una relación cuadrática. Si fuera 3, una relación cúbica. Y así sucesivamente. Generalmente siempre viene relación lineal. Por lo tanto, su gráfica sería una línea recta. Y para graficarle una línea recta, basta 2 puntos. Ya tengo uno. Vamos a calcular el otro. El otro es cuando x vale 40. A ver, cuando x es igual a 40, ¿cuánto sería la fuerza? Reemplázalo aquí. X vale 40 por 10. Ahí está. Por lo tanto, el otro punto sería cuando X vale 40. Voy a escribirlo por aquí. Entonces la fuerza sería 400. Vamos a juntar esos valores. Cuando X vale 40, más o menos la fuerza 400. No está en escala, pero esa es la idea. Aquí 400. Entonces el otro punto sería este de aquí. Vamos a juntarlos. Juntamos esos dos puntos. Por lo tanto, ahí tenemos la gráfica de esta fuerza que depende de la posición. Cuando es 0, la fuerza es 0. Aquí lo tenemos, el primer punto. Y cuando X es 40, la fuerza sería 400. Y ahí tenemos el otro punto. ¿Cómo calculamos el trabajo aquí de esta fuerza que es variable? El trabajo sería el área. El área bajo la curva representaría el trabajo. ¿Cuál área, profe? Esta que voy a sombrear. Desde la posición 0 hasta la posición 40. Todo esto representaría el trabajo. Toda esta área representaría el trabajo. A ver, gente, un triángulo. El área de un triángulo, ya sabes calcularlo. La base que es 40. Ahí está, por la altura. Ya. A ver, entonces vamos a calcular el trabajo. Aquí la base es 40, la altura 400 sobre 2. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo? A ver, mitad 1. Mitad aquí nos queda 20, ¿verdad? 2 por 4, 8. Con 2 ceros. Ahí está. Por lo tanto, sería 8000 joules. Ya tenemos el trabajo de esta fuerza. Con este resultado vamos a regresar aquí al teorema del trabajo y la energía cinética, o a esta fórmula que acabamos de calcular. Lo reemplazamos aquí para hallar quién sería la velocidad final. Entonces vamos a hacer ese trabajito. Vamos a hacerlo aquí. Este problema fue intenso, gente. Fue intenso este problema. A ver, regresando al teorema. El trabajo de esa fuerza es 8000. Aquí por el lado izquierdo 8000. Y aquí en el lado derecho tenemos la masa, que vale 2, sobre 2, multiplicado por la diferencia de velocidades. Velocidad final, que es lo que yo quiero calcular, elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, aquí 10 metros por segundo, elevado al cuadrado. Y vamos a hacer el cálculo. A ver, se van los dos. Y aquí te queda 8000. Bueno, aquí el 10 al cuadrado es 100. Con este negativo es el menos 100, que pasaría a sumar al 8000, que está a la izquierda. Al sumarlo sería 8100. Y por aquí a la derecha la velocidad final al cuadrado. ¿Cuánto sería la velocidad final? A ver, dímelo. 90. Ahí está. 90 metros por segundo. Y ahí tenemos la velocidad al final. La velocidad al final. Ok, gente, un problema intenso, ¿verdad? Recordamos ahí cinemática. Recordamos, bueno, aquí la definición de trabajo. Aquí aparece la segunda ley de Newton. La fuerza, masa por aceleración. Y bueno, hemos llegado a este resultado que es conocido como el teorema del trabajo y la energía cinética. Que por cierto, ya esto lo vamos a ver en el próximo tema, en la otra semana, que es el último. Y bueno, con esto, claro, esto en general se puede
decir hoy el teorema del trabajo total. O sea, si por ejemplo aquí aparece una fuerza de fricción, aquí el teorema se convertiría en el trabajo total. O sea, aparte de la fuerza de fricción también tendríamos que considerarla aquí en el trabajo. Muy bien, hasta aquí comentarios, gente. Este problema fue intenso. Problema malcriado. Muy bien, muy bien. Recuerden que la clase está siendo grabada, entonces con tranquilidad, gente, con tranquilidad. Ahí pueden ver todas las veces que quieran. Muy bien, la seguimos entonces. La seguimos. Problema 10. Uy. Problema número 10. A ver, una bomba. A ver, la gente de los polvorines. Una bomba hidráulica lleva el agua de una laguna por una tubería hasta un tanque que está a 6 metros de altura. A razón de esta cantidad, 2 metros cúbicos por minuto. Determine su eficiencia si consume 4, el K ya sabes que es el kilo, watts, 4 kilowatts. Y aquí me dan un dato que a simple vista, caramba, no tiene nada que ver. Esa es la densidad del agua. ¿De dónde aparece este camarada que pone ahí el dato? La densidad del agua, 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Te dan eso. Pero ¿para qué me lo dan? Calma, ya lo vamos a usar. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación de la bomba hidráulica que lleva agua de una laguna por una tubería hasta un tanque a 6 metros? Entonces vamos a imaginarnos esa situación. Por aquí tenemos la laguna. Ahí está. Entonces vamos a traer una bomba hidráulica. A ver, gente, yo no soy buen dibujante, pero la idea, aquí está la idea. Una bomba hidráulica que va a traer agua de esta laguna y lo va a llevar hacia dónde, profesor. Lo va a llevar, a ver, espera, déjame. Ahí está la tubería y lo va a llevar hacia un tanque que se encuentra a 6 metros de altura. Entonces vamos a pensar que esto sea el tanque que se encuentra a 6 metros de altura. Estamos haciendo ahí una interpretación diagramática del problema. Ok, déjame escribir aquí la altura. Ahí está. A ver, con plumón grueso. Esta altura sería 6 metros. Muy bien. Entonces ahí está más o menos el agua que comienza a ocupar aquí el espacio de la bomba. Muy bien, gente, ahí tenemos más o menos la idea de lo que es esta bomba. Esta bomba, para que funcione, observa que la pregunta es ¿cuál es la eficiencia de esta bomba? Para que funcione nosotros le vamos a entregar esta cantidad. O sea, para que funcione esta bomba consume, o sea, le vamos a entregar, le vamos a suministrar 4 kilowatts. Para que funcione, vamos a entregar 4 kilowatts. Ya sabes que parte de esa potencia se va a perder. Le vamos a llamar la perdida. Y parte se usa. Potencia útil. Entonces, esa potencia que se va a usar, obviamente, que valga la redundancia, es la que va a hacer que esta agua, que está aquí en la laguna, comience a subir, venciendo ahí la gravedad, hasta una altura de 6 metros en este tanque. Entonces voy a considerar aquí, este problema también es un poco mal criado, voy a considerar aquí una alturita, o sea, un pedacito, hay una cierta cantidad de agua de masa M. Entonces voy a considerar esa cantidad pequeña de agua de masa M. Y vamos a calcular cuánto sería la eficiencia o el rendimiento. Entonces recordamos aquí, gente, la eficiencia, como aquí está en decimales, básicamente la vamos a definir como la potencia útil entre la potencia entregada. Si yo quiero en porcentajes, simplemente lo multiplico por el 100%. Como no está en porcentaje, vamos a dejarlo así.
la definición de la eficiencia. Entonces déjalo ahí. Para calcular la eficiencia, la potencia entregada es un dato que conocemos. Solo faltaría hallar la potencia útil, o sea, la potencia necesaria para empujar esta agua, venciendo la gravedad, hasta una altura de 6 metros. Entonces, eso es lo que queremos calcular, la potencia útil. Entonces, la potencia útil queda definida o es definida como el trabajo por unidad de tiempo. ¿Ok? Trabajo por unidad de tiempo es la definición de la potencia. Aquí le hemos llamado útil porque es la que queremos calcular, pero partimos de esta definición de la potencia. Muy bien, entonces esta bomba va a emplear una fuerza para empujar toda esta cantidad de agua. Entonces esa fuerza que empuja le vamos a llamar simplemente F. Vamos a llamarle F. Ahí está. Ahí está. F es la fuerza que usa el motor para empujar esta masa de agua. Y claro, para empujarlo, obviamente debe ser la gravedad. Lo voy a colocar con rojito. Ahí está. Por aquí tenemos el peso de esta cantidad de agua. Masa, gravedad. Estamos haciéndolo con calma. Entonces, lo empuja a razón de 2 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Este dato es bien interesante, gente. 2 metros cúbicos es la unidad del volumen y minuto abajo es la unidad de tiempo. Por lo tanto, lo que me están dando en realidad es la cantidad de volumen por unidad de tiempo. O sea, 2 metros cúbicos por minuto. O mejor dicho, en un minuto. La interpretación de esto es, oye, en un minuto, ¿cuánta agua empuja? 2 metros cúbicos. Esa es más o menos la interpretación de este dato que te dan, que es un poco raro, pero cuando ustedes estudien superior, esto es llamado caudal. ¿Ya? El nombre no importa, pero volumen por unidad de tiempo es llamado caudal, pero vamos a fingir que no sabemos y lo dejamos ahí. Sabemos que la cantidad de volumen por unidad de tiempo es este numeral, 2 metros cúbicos por minuto. Esto significa que en cada minuto que pasa, el volumen que es empujado por esta bomba es 2 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces déjalo ahí. Bacán. Bueno, vamos a llevarlo a segundos, que es lo que nos interesa. Metros cúbicos. Oye, un minuto, en vez de escribir un minuto, ponle lo que es en segundos. 60 segundos y déjalo ahí. Perfecto, déjalo ahí. Muy bien, ahora vamos a regresar aquí y aquí es donde vamos a trabajar. Aquí es donde vamos a trabajar, en esta formulita. Muy bien, gente, el trabajo lo hemos definido como la fuerza multiplicado por la distancia y abajo aparece el tiempo. Perfecto. ¿Cuál es la distancia que esta cantidad de agua va a recorrer? Esa distancia sería esta altura, ¿verdad? Todo esto va a recorrer esta cantidad de agua. Todo esto. O sea, 6 metros. Estos 6 metros sería nuestra distancia. O sea, esa distancia es la altura. La fuerza que va a empujar y esa distancia son paralelas en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, su trabajo sería positivo. Muy bien. Entonces vamos a reescribir, en vez de distancia, pongo esa alturita. Y esto dividido entre el tiempo. Perfecto. Estamos haciendo ese arreglo. En vez de distancia, bueno, aquí representaría esta altura. Muy bien. Ahora, para empujar a razón constante, o mejor dicho, en cada minuto que pasa, siempre 2 metros cúbicos, significa que constantemente va a ocurrir eso. En cada minuto que pasa, va a empujar 2 metros cúbicos. Pasó un minuto, 2 metros cúbicos. Pasó otro minuto, 2 metros cúbicos de agua. Siempre va a pasar eso. O sea, constantemente la velocidad aquí de esta cantidad de agua siempre va a ser constante en cada minuto que pasa. Por lo tanto, si esta cantidad de agua se está moviendo constantemente, significa que está en equilibrio. La fuerza que empuja la bomba debe ser igual al peso de esta cantidad de agua. Por lo tanto, aprovecho aquí, esta fuerza va a ser igual al peso de esta cantidad de agua. Muy bien, entonces regresamos aquí.
Esa fuerza va a ser igual al peso. Masa, gravedad, por la altura, dividido entre el tiempo. Hasta ahí, tú dirás, oye, ¿de dónde narices sale esto, profe? ¿Cómo voy a calcular esta masa? ¿Cómo? Bueno, la altura la conozco, la gravedad también, el tiempo, bueno, más o menos por ahí. Pero esta masa, ¿cómo la calculo? Y aquí viene, gente, este dato que al inicio parecía un poco raro porque no tenía nada que ver, pero sí, gente, si recordamos en hidrostática, recuerden en hidrostática, gente, ¿a qué es igual la densidad? La densidad se define como la masa dividido por volumen. Y como yo aquí tengo la masa, voy a despejar la masa. Observa ahí, el volumen pasaría a multiplicar a la densidad. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por volumen. Como aquí es la masa del agua, esta sería la densidad del agua. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula de la potencia útil? Observa, la masa aquí sería la densidad del agua multiplicado por el volumen, multiplicado por G, por H, y esto dividido entre T. Y, gente, créame, en alguna literatura aquí ya le ponen caudal, le escriben ahí con la letra Q mayúscula, y esta potencia aquí útil para trasladar esta cantidad de agua tendría esta forma: densidad del agua por el caudal, por la gravedad, por la altura. Y este es un formulón, gente, este es un formulón para enfrentar este tipo de problemas. Pero aquí lo estamos demostrando. Si no aparece caudal, déjalo ahí, volumen por unidad de tiempo, que es este datazo, que ya lo hemos interpretado. Ahora lo que sigue es reemplazar, para hallar la potencia útil. Vamos a reemplazar. La densidad del agua, aquí es un dato conocido, 10 al cubo, por hidrostática también lo conocemos, multiplicado por, aquí, volumen por unidad de tiempo. Esto es 2 arriba y 60 segundos abajo. Déjalo ahí. Esto multiplicado por la gravedad, que es 10, multiplicado por la altura, que aquí es 6 metros. Muy bien, y a partir de esto vamos a calcular cuánto sería la potencia útil, aquí en unidad de watts. Muy bien, 60 arriba y 60 abajo se van, y aquí nos queda 2. 10 al cubo es el prefijo kilo, déjalo ahí en kilo, watts. Por lo tanto ya tenemos la potencia útil. ¿Me piden esto? No, me piden la eficiencia. Vamos a regresar aquí al cálculo de la eficiencia. Y observa ahí, la eficiencia viene a ser potencia útil, 2 kilowatts, dividido entre la potencia entregada, 4 kilowatts. Si te das cuenta, kilowatts con kilowatts se van, y esto te va a quedar 2 entre 4 es un medio, que en decimal 0.5. Muy bien, y ya tenemos la eficiencia de esta bomba hidráulica, 0.5. 0.5 significa que de todo lo que entró, la mitad lo usó. Claro, usó, bueno, entró 4, ¿cuánto usó? 2. O sea, el 50% eficiente. Y tenemos la interpretación. Este problema, sí, mis respetos. ¿Todo bien, gente, hasta aquí? Problema arduo. Generalmente sí vienen esos problemas de IDEPON. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que darle cara, enfrentarlos como debe ser. ¿Todo bien, chicos, hasta aquí? Antes de pasar al siguiente problema. Muy bien. Vamos a hacer este problema 17, gente. Y hay dos formas de hacer este problema. Vamos a regresar aquí a la parte práctica. Perdón, la parte teórica. Observa, si una fuerza es constante en módulo y una trayectoria ahí, sea la que sea, podemos esta fuerza descomponerla y calcular el trabajo aquí de sus componentes, tanto en horizontal como en la vertical, y sumar para calcular el trabajo total de esta fuerza. Entonces podemos hacerlo de esta forma o introduciendo lo que en vectores se conoce
como el producto punto o el producto escalar de vector. Ya lo voy a comentar al final. Son cosas ahí profundas. Pero sí facilita el cálculo en este tipo de problemas. Entonces vamos a hacerlo de dos formas, este problema. A ver, tenemos una fuerza de módulo constante, 200 newton. Es aplicada a una partícula que recorre la trayectoria mostrada desde el punto A hasta el punto B. Siendo F constante, de nuevo, aquí lo reafirma. Hallar el trabajo de A hacia B. O sea, el trabajo de F desde el punto A hasta el punto B. Muy bien, es lo que nos piden calcular. Constante tanto en módulo como en dirección. F constante en módulo como en dirección aquí, 53. Muy bien, descomponemos la fuerza. A ver, descomponemos la fuerza. Pero antes vamos a trazar aquí la distancia. La distancia sería todo esto, ¿verdad? Distancia desde el punto A hasta el punto B sería este vector de verde. De forma que esta distancia yo lo puedo descomponer y es lo que voy a hacer. Entonces tendríamos una componente que es horizontal y la otra componente que es vertical. Entonces tenemos distancia horizontal y distancia vertical, siguiendo ahí la parte teórica. Entonces esta sería nuestra distancia horizontal y esta sería nuestra distancia vertical. ¿Cuánto mide? A ver, gente, observa aquí en la horizontal. Este vector de rojo va desde el menos 4 en la horizontal hasta el 6. ¿Cuánto hay de menos 4 hasta 6? ¿Cuánto hay? 10. Muy bien. Por lo tanto, esa distancia horizontal sería 10 metros, porque en X es en metros. ¿Y cuánto sería la distancia vertical? Observa el vector, va desde el punto aquí, menos 6 en la vertical, hasta el punto B a la altura de 4. ¿Cuánto es de menos 6 hasta 4? También sería 10. Muy bien. 10 metros. Ok. Vamos a descomponer la fuerza. Ahora sí vamos a descomponer esta fuerza. A ver, esa fuerza. Vamos a descomponer una componente horizontal y la otra componente vertical. Esta componente horizontal le vamos a llamar f de x y esta componente vertical f de y. A ver, vamos a hacerlo aquí al costadito. Tenemos esta componente horizontal y esta componente vertical. Lo expreso en un triángulo solamente para facilitar el cálculo. Aquí tenemos 200 newton. Por aquí aparece el 53. ¿De dónde salió ese 200? Aquí el problema te lo da. 200 newton. Este sería nuestra componente horizontal. Y por aquí tenemos la componente vertical. Muy bien. Triángulo de 53. Por aquí el recto 37 arriba. Ya estamos cansados de esto, ¿verdad? Aquí sería el 4K. Por aquí sería el 3K. Y la hipotenusa 5K. 5, ¿por qué número me da 200? Si K vale 40, esta componente horizontal es 3 veces 40. Ahí está. 120. Y esta componente vertical, 4 veces, ahí está. 160 newton. Por lo tanto, esto es 120 newton, la componente horizontal, y la vertical 160 newton. Muy bien, como yo quiero hallar el trabajo de F para ir desde el punto A hasta el punto B, entonces sería el trabajo de sus componentes. O sea, el trabajo, la suma de la componente en X más el trabajo de la componente en Y. ¿Ok? ¿Y quién sería el trabajo de la componente en X? Observa aquí en la horizontal. Concéntrate. La componente en X y la distancia en X o la horizontal son paralelas en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, ¿en qué caso estamos? Regresamos aquí. Caso 1. Fuerza y distancia paralelas en la misma dirección y sentido. Estamos en este caso 1.
Por lo tanto, su trabajo sería el producto simplemente de la fuerza por la distancia horizontal. Voy a escribirlo aquí. La fuerza en X multiplicado por la distancia horizontal. Más el trabajo aquí ahora en la vertical. La fuerza en la vertical y la distancia en la vertical. Observa, paralelas en la misma dirección y sentido, hacia arriba. Por lo tanto, su trabajo sería el producto positivo 160 o la componente vertical multiplicado por la distancia en la vertical. Muy bien. Muy bien. Ahora sí vamos a reemplazar. La componente horizontal es 120 multiplicado por la distancia horizontal es 10 más la componente vertical 160 por la distancia vertical 10. ¿Y cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esto? 2800 joules. Y ahí tenemos el trabajo de esta fuerza desde A hasta B, siempre y cuando sea constante. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Es una forma de hacerlo. Tenemos el trabajo de la fuerza ahí analizando las componentes. Una forma de hacerlo. Directo. Es una forma práctica. Pero sí existe otra forma de hacerlo. Una forma alternativa. Voy a escribir aquí. Forma alternativa. ¿Cuál es la forma alternativa, profesor? A ver, gente. La forma alternativa es definiendo el trabajo de esta forma. Que tal vez les parezca un poco raro, pero esto en superior ya ustedes van a ver así la definición del trabajo. Claro, y esto es igual a la fuerza distancia por el coseno de teta, que es la definición que yo puse en la parte teórica al inicio. Aquí donde vimos trabajo mecánico. Pero este producto de vectores que carambas, en nivel pre, por lo menos en el norte, no nos piden, no nos piden estudiar ni enseñar en el prospecto de examen de admisión, aparece esto, el producto de vectores. Es bien fácil, este producto punto de vectores o producto escalar de vectores, es bien fácil de hacer el producto, bien práctico. ¿Cómo así, profe? A ver, enséñanos. Muy bien, gente, les voy a enseñar aquí rápidamente. Ustedes van a aprender esto en un 2×3. Voy a considerar el vector A multiplicado por el vector B. Vector A multiplicado, o sea, producto punto con B. En forma práctica, o sea, si por ejemplo yo tengo A 2,3 en forma cartesiana, yo lo voy a multiplicar, hacer el producto escalar con el 1,2, supongamos. Vector A es el 2,3 y vector B es el 1,2. Perfecto. Oye, ¿cómo hago este producto? Gente, ¿ustedes se acuerdan que cuando sumábamos vectores en forma cartesiana, sumábamos las X con las X y después las Y con las Y? ¿Se acuerdan de eso? Aquí, gente, es más o menos parecido. O sea, para hacer este producto, tú haces lo siguiente. Multiplicas las X con las X, después las Y con las Y, y el resultado por separado lo sumas. ¿Cómo, profe? A ver, escribo ahí. 2 por 1, las X con las X. Por otro lado, 3 por 2, las Y con las Y. Y aquí el producto ahí por separado lo sumamos. Y al hacer esto, yo tengo el producto punto o el producto escalar. 2 por 1 es 2, 3 por 2, 6, más 2, 8. Por lo tanto, el producto escalar de estos vectores, 8. Escalar porque el resultado es un número, es un escalar. Básicamente eso. Quiere decir que si yo encuentro la fuerza en forma vectorial o en forma escalar, perdón, en forma cartesiana aquí, y la distancia, su forma cartesiana, lo reemplazo aquí, hago el producto siguiendo esta regla, el trabajo me sale directamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Parece que yo estoy ofreciendo aquí
nuevas cosas, como si fuera un vendedor. A ver, gente, vamos a hacer aquí, expresar la fuerza en forma aquí cartesiana. Observa aquí la fuerza en forma cartesiana. Básicamente es encontrar sus componentes Fx y Fy. Aquí ya lo hemos calculado. Fx es 120 y Fy 160. Como X va a la derecha, positivo, Y va hacia arriba, positivo ambos, Newton. ¿La distancia, profesor, la misma historia? Sí, gente. Simplemente la distancia horizontal, distancia vertical. Y es justamente lo que tenemos aquí en la gráfica. La horizontal es 10, como va a la derecha, positiva. La vertical 10, como va hacia arriba, positivo, metros. Correcto, ya tengo aquí la forma cartesiana, tanto de la fuerza como de la distancia. Por lo tanto, podemos calcular el trabajo usando esta definición. La fuerza es 120,160 veces, o sea, producto a punto, la distancia que es 10,10. ¿Y cómo hacemos este producto, profe? De nuevo, X con X, Y con Y, y el resultado de los productos, sumas. ¿Va a salir lo mismo, profe? Claro, pues va a salir lo mismo. 120 por 10 más 160 por 10. Y esto obviamente va a salir lo mismo. 2800 joules. Y ya tenemos el trabajo ahí. Directamente usando esa definición del producto escalar o producto punto. Trabajo de esta fuerza. Y gente, si ustedes se dan cuenta, observa esta línea aquí y aquí. Con esta línea, ¿cuál línea, profe? A ver, ¿dónde está? Con esta línea de aquí es lo mismo. ¿Ustedes se dan cuenta? Observa ahí. 10 o 120 por 10, aquí aparece. 160 por 10, aquí aparece. Aquí aparece. Es lo mismo. O sea, en el fondo, lo que estamos haciendo es el producto punto. Solo que no lo sabían con ese nombre. En el fondo, lo que hicimos aquí es el producto punto, solo que no lo sabían con ese nombre. Y bien, gente, hasta aquí. ¿Comentarios? ¿Les gustó la manera alternativa? Claro, más corto, no más corto. Muy bien, chicos. Muy bien, creo que es un buen momento para parar si es que no hay comentarios. Todos los problemas fueron larguísimos, intensos. Si no hay comentarios, ¿todo bien, chicos, hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien.